Buenas tardes. Se abre la audiencia del día de hoy en el caso relacionado con la legalidad de la interceptación de comunicaciones de la señora Carolina Ospina. Durante el segundo semestre del año 2024, la Fiscalía General de la Nación recibió información proveniente de una fuente humana confidencial en la que se advertía sobre posibles actividades relacionadas con la financiación y coordinación de actos terroristas en Bogotá, presuntamente planificados por un grupo clandestino conocido como Movimiento Nueva Resistencia. Las autoridades indicaron a Carolina Ospina, ciudadana colombiana de 49 años, como una de las personas vinculadas de dicha organización. Con base en estos elementos iniciales, la Fiscalía, ante el juez de control de garantías, autorización para interceptar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de la señora Carolina Ospina. La solicitud fue sustentada con un informe de inteligencia elaborado por la Dijín, en el que se presentaban indicios razonables de su participación en los hechos investigados. El juez, luego de revisar los elementos aportados, expidió una orden judicial de interceptación por un periodo de 15 días, de conformidad con el artículo 235 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Durante el tiempo de la interceptación, se obtuvo una grabación en la que la señora Carolina Ospina coordinaba el ingreso de explosivo a la ciudad de Bogotá para una manifestación convocada para el 7 de septiembre de 2024. Con base en esta prueba, la Fiscalía formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado, de conformidad con el artículo 340 del Código Penal, y terrorismo de conformidad con el artículo 343 del Código Penal. La defensa solicitó la nulidad de la interceptación, alegando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad y a la habeas data del procesado, y exige que se excluya como prueba. Vamos entonces a darle paso a la intervención de la Fiscalía. Honorables miembros del tribunal, en primer lugar, quiero hacer énfasis en que la solicitud de interceptación de comunicaciones realizada por la Fiscalía fue una medida absolutamente necesaria y proporcional, autorizada por el juez competente con el fin de proteger la seguridad nacional y prevenir un acto terrorista inminente en la ciudad de Bogotá. Como se ha expuesto en el expediente, la Fiscalía recibió información confidencial de una fuente humana que indicaba que la señora Carolina Ospina estaba vinculada con el grupo Movimiento Nueva Resistencia, el cual, según las investigaciones, planeaba un atentado en Bogotá para el mes de septiembre de 2024. Este atentado comprometía la vida y la seguridad de miles de ciudadanos. Por esta razón, y tras una revisión cuidadosa de los elementos de prueba por parte de un juez de control de garantías, se solicitó y se obtuvo la autorización para interceptar las comunicaciones de la señora Carolina Ospina durante 15 días, de conformidad con los artículos 15 de la Constitución Nacional y los artículos 235 y 236 de la Ley 906 de 2004. La interceptación resultó en la recolección de pruebas cruciales que permitieron identificar, entre otras cosas, la coordinación para la introducción de material explosivo en la ciudad. Por lo tanto, solicitamos que estas pruebas sean reconocidas como válidas, ya que fueron obtenidas de manera legal, con control judicial y bajo los estrictos estándares que establecen nuestra Constitución y nuestra normativa procesal penal. Finalmente, quiero recordar que la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, como en la sentencia C-336 de 2007, que las medidas de interceptación de comunicaciones son válidas cuando están justificadas por la necesidad de proteger bienes jurídicos fundamentales, como lo es la seguridad de los ciudadanos. Por ello, solicitamos la validación de las pruebas obtenidas y que se desestime la solicitud de nulidad planteada por la defensa. Buenas tardes, honorables señores de la frente. Debemos señalar que la intercepción de las comunicaciones de la señora Carolina Ospina fue ilegal
desde su origen y no debe ser considerada como prueba válida en este juicio. Permítanme explicarles por qué. En primer lugar, el derecho a la intimidad del procesado está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar. Esta medida, aunque amparada por una orden judicial, vulneró este derecho, ya que no existían los elementos de prueba suficientes para justificar que la seguridad nacional estuviera realmente en peligro. La Fiscalía no presentó en su solicitud de interceptación pruebas claras y contundentes sobre la vinculación directa de la señora Carolina Ospina con actividades terroristas. Se basaron en una fuente humana no identificada cuya credibilidad no fue evaluada adecuadamente. Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-336 del 2007 establece que las interceptaciones solo pueden ser autorizadas en casos donde haya una necesidad real y urgente, y las pruebas deben ser de tal naturaleza que hagan indispensable la intervención del Estado en las comunicaciones privadas. Es por eso que en este caso la medida no fue proporcional ni cumplió con el principio de mínima intervención. Así las cosas, el uso de medidas tan invasivas como la interceptación de comunicaciones deben estar justificados por una amenaza concreta y grave. Y la intervención debe ser al menos intrusiva porque para poder alcanzar el fin legítimo. Y por último, reitero que las pruebas obtenidas deben ser excluidas del proceso, pues no solo fueron obtenidas de forma irregular, sino que violan los derechos fundamentales del acusado. Por lo tanto, solicitamos que el tribunal desestime la validez de estas pruebas y que se declare la nulidad de la interceptación. Honorables miembros del tribunal, respecto a lo planteado por la defensa, debo señalar que el principio de necesidad fue claramente demostrado. El riesgo inminente de un atentado terrorista que podría afectar a la población civil justifica la medida. Es importante recordar que la Corte ha señalado en varias ocasiones que la interceptación es una medida excepcional pero válida cuando la seguridad nacional está en juego. Además, el juez que autorizó la interceptación revisó todos los elementos probatorios, lo que garantiza el cumplimiento del principio de control judicial. No estamos aquí para debatir si la intervención fue invasiva, sino para determinar si fue necesaria y proporcional. Y en este caso, claramente lo fue. De la Fiscalía, reitero que la medida no fue proporcional ni justificada en términos de los derechos del acusado. La fuente de información no fue verificable ni confiable y no hubo una investigación previa sólida que justificara la gravedad de la intervención. La Corte ha dicho que la interceptación debe ser la última medida a tomar y debe ser plenamente proporcional, y este no es el caso. No podemos permitir entonces que bajo el pretexto de la seguridad nacional se violen los derechos fundamentales de manera tan indiscriminada. Por lo tanto, mantenemos nuestra solicitud de nulidad. Bueno, tras escuchar entonces ambos argumentos, debo hacer una reflexión sobre los principios constitucionales involucrados en este caso. Por un lado, está el derecho fundamental a la intimidad, que debe ser respetado y protegido. Pero, por otro lado, está el principio de la seguridad nacional, que a veces requiere intervenciones excepcionales para proteger la vida de las personas. En este caso, la Fiscalía presentó una solicitud basada en una amenaza concreta para la seguridad pública, que fue debidamente autorizada por un juez de control de garantías. La Corte Constitucional ha dejado claro que, en situaciones extremas como la de este caso, las interceptaciones pueden ser justificadas, siempre que se respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y control judicial. Considerando entonces la naturaleza de la amenaza presentada y la autorización judicial, no encuentro elementos suficientes para decretar la nulidad de la medida adoptada. Por lo tanto, voy a proceder a emitir el fallo correspondiente. Lectura del fallo. En virtud de los hechos expuestos, las pruebas presentadas y la legislación aplicable, este tribunal ha decidido lo siguiente. Primero,
Se desestima la solicitud de nulidad planteada por la defensa, considerando que la interceptación de comunicaciones fue legal, proporcional y necesaria conforme a los estándares constitucionales y jurisprudenciales. Segundo, se acepta la validez de las pruebas obtenidas mediante la interceptación, las cuales podrán ser utilizadas en el proceso para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal del acusado. Este tribunal da por concluida la audiencia de hoy. Le informo a todos los presentes que esta fue grabada en audio y video. Que tengan buena tarde.